Un con gluten y semillas de lino, 5 panes. Ingredientes: harina glutinada, 1 kilo, sal, 22 gramos, agua, 565 centímetros cúbicos, levadura fresca, 30 gramos, azúcar, 1 cucharada, aceite neutro, 3 cucharadas, margarina, 80 gramos, semillas de lino, 4 cucharadas. Preparación. Mezclar en un bol la harina con la sal, hacer un hueco en el centro y disponer ahí el agua tibia, la levadura desmenuzada, el azúcar, el aceite. Preparación. Mezclar en un bol la harina con la sal, hacer un hueco en el centro y disponer ahí el agua tibia, la levadura desmenuzada, el azúcar, el aceite, la margarina blanda y las semillas de lino. Comenzar a mezclar desde la parte central hacia los costados hasta lograr una masa relativamente suave. Amasar unos minutos. Cubrir con polietileno y dejar descansar sobre la mesa apenas enharinada durante 20 minutos. Dividir la masa en porciones de 30 gramos y bollar. Cubrir y dejar descansar 20 minutos. Estirar ligeramente las piezas con las manos dándoles forma apenas alargada, tipo cepelín. Disponerlas sobre placas enmantecadas, cubrir y dejar leudar al doble. Precalentar el horno a 180 grados centígrados. Llevar los panes al horno y cocinar durante 40 minutos. Pan multiserial. Ingredientes: 4 panes. Ingredientes: fermento, levadura seca 20 gramos, agua 100 centímetros cúbicos, azúcar 1 cucharadita, harina 000 1 cucharada. Masa: harina 000 40 gramos, harina 0000 300 gramos, harina integral molida fina 200 gramos, salvado de avena 100 gramos, centeno 50 gramos, semillas de sésamo 3 cucharadas, sal 20 gramos, azúcar 80 gramos, agua, 600 centímetros cúbicos, extracto de malta, 2 cucharaditas, manteca, 75 gramos, clara de huevo para pincelar, semillas de sésamo para espolvorear. Preparación. Para hacer el fermento, hidratar la levadura seca en el agua tibia, agregar el azúcar y la harina, mezclar con un batidor de alambre, cubrir con el film autoadherente y dejar fermentar al doble. Para preparar la masa, mezclar sobre la mesa los 3 tipos de harina, el salvado de avena, el centeno, las semillas de sésamo y la sal. Hacer una corona y disponer en el centro el fermento, el azúcar, el agua tibia, el extracto de malta y la manteca. Unir de a poco, integrando todo muy bien hasta formar una masa blanda. Amasar unos minutos hasta homogeneizar. Bollar, cubrir con polietileno y dejar descansar 30 minutos. Dividir la masa en 4 porciones y enrollarlas. Acomodar en moldes tipo budinera de 15 centímetros de largo, enmantecados. Pincelar con clara batida y adherir las semillas de sésamo. Cubrir y dejar leudar al doble. Precalentar el horno a 170 grados centígrados. Llevar los panes al horno y cocinar durante 25 minutos. Figazas con grasa. 20 figazas chicas. Ingredientes: harina 700 gramos. Harina 300 300 gramos, sal 22 gramos, grasa vacuna 120 gramos, agua 600 centímetros cúbicos, harina de malta 1 cucharadita al ras, levadura fresca 35 gramos. Preparación: mezclar los 2 tipos de harina con la sal y disponer en el bol de la batidora, agregar la grasa blanda, el agua a temperatura ambiente, la harina de malta y la levadura. Comenzar a unir con el gancho amasador a velocidad lenta y luego aumentar progresivamente la velocidad hasta alcanzar la más rápida. Amasar hasta que la masa se separe del bol y retirar y volcar sobre la mesa apenas enharinada. Cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Dividir la masa en porciones de 80 grados y bollar. Espolvorear con harina y dejar descansar otros 20 minutos. Estirar cada bollo dándole forma redonda y ubicar sobre placas enharinadas. Cubrir y dejar leudar al doble. Precalentar el horno a 200 grados centígrados y ubicar una bandeja con agua en su interior para generar vapor. Llevar las figazas al horno y cocinar durante 20 minutos aproximadamente. Figacitas de manteca, 40 figazas chicas. Ingredientes: harina 000 1 kilo, sal 22 gramos, agua 600 centímetros cúbicos, manteca 100 gramos, extracto de malta
Una cucharadita, levadura fresca, 30 gramos, aceite neutro para pincelar. Preparación: mezclar en un bol la harina con la sal, hacer un hueco en el centro y disponer ahí el agua a temperatura ambiente, la manteca derretida, el extracto de malta y la levadura desmenuzada. Unir los ingredientes añadiendo de a poco la harina de los costados, formar una masa blanda y amasar hasta que resulte homogénea y suave. Dar la forma de bollo, cubrir y dejar descansar 30 minutos. Estirar la masa hasta dejarla de 5 milímetros de espesor y cortar porciones con un molde de número 6. Disponer sobre placas enmantecadas y pincelar la superficie con aceite neutro. Cubrir con polietileno y dejar leudar al doble. Precalentar el horno a 220 grados centígrados. Llevar las figacitas al horno y cocinar durante 15 minutos aproximadamente. Una vez que estén cocidas, rociarlas con agua y cubrirlas con un paño seco. Figacitas con avena. 50 figazas chicas. Ingredientes: fermento, levadura fresca, 35 gramos, agua, 75 centímetros cúbicos, azúcar, una cucharadita, harina 0000, una cucharada, masa, harina 0000, 900 gramos, avena gruesa 100 gramos, sal 22 gramos, agua 550 centímetros cúbicos, extracto de malta, una cucharadita, azúcar negra 50 gramos, margarina 50 gramos, aceite neutro 3 cucharadas. Preparación: para hacer el fermento, desleír la levadura en el agua tibia, agregar el azúcar y la harina, mezclar con un batidor de alambre, cubrir con film autoadherente y dejar fermentar hasta que se duplique en su volumen. Para preparar la masa, mezclar en un bol la harina con la avena gruesa y la sal, hacer un hueco en el centro y colocar ahí el agua, el extracto de malta, el azúcar negra, la margarina y el aceite, mezclar un poco estos ingredientes y añadir el fermento. Unir con una cuchara de madera o, o un corne hasta formar una masa tierna. Amasar, cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Dividir la masa en porciones de 35 gramos y bollar. Estirar cada bollito dándole forma redonda. Ubicar las figacitas sobre una placa apenas aceitada. Cubrir y dejar leudar al doble. Precalentar el horno a 200 grados centígrados. Llevar al horno y cocinar durante 20 minutos. Una vez cocidas, rociar las figacitas con agua. Miñoncitos sin sal. 30 milloncitos. Ingredientes: harina 4, harina 0000, 1 kilo. Levadura fresca 20 gramos. Agua 600 centímetros cúbicos. Extracto de malta 3 cucharaditas. Margarina 50 gramos. Preparación: disponer la harina en un bol, retirar 2 cucharadas y mezclar con la levadura, desmenuzándola con las manos. Mezclar con el resto de harina, hacer un hueco en el centro y colocar allí el agua a temperatura ambiente en el extracto de malta y la margarina blanda. Unir los ingredientes hasta lograr una masa relativamente consistente. Amasar hasta que resulte suave. Cubrir con polietileno y dejar relajar 10 minutos. Dividir la masa en porciones de 50 gramos y bollar. Estirar ligeramente cada bollito dándole forma apenas alargada. Acomodar preferentemente sobre placas bagueteras y hacer unos cortes en la parte superior de los panes, cubrir y dejar leudar al doble, precalentar el horno a 220 grados centígrados y ubicar una bandeja con agua en su interior para generar vapor. Llevar los miñoncitos al horno y cocinar durante 40 minutos aproximadamente. Pan alemán, 12 pancitos. Ingredientes: levadura fresca, 20 gramos, agua, 100 centímetros cúbicos, cerveza rubia, 200 centímetros cúbicos, azúcar, 60 gramos, leche en polvo entera, 2 cucharadas, margarina, 60 gramos, harina, 0000, 500 gramos, sal, 8 gramos, manteca para pincelar. Preparación: desleír la levadura en el agua tibia y colocarla en el bol de la batidora. Agregar la cerveza, el azúcar, la leche en polvo y la margarina blanda. Mezclar un poco y añadir la harina con la sal. Amasar con el gancho adecuado hasta obtener una masa blanda. Retirar la masa del bol y terminar de unirla con las manos. Darle forma de bollo. Cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Dividir la masa en porciones de 80 gramos y bollar. Estirar ligeramente cada bollo dándole forma apenas alargada, similar a la de un pebete.
Disponer sobre placas enmantecadas y hacer cortes sobre la parte superior de los panes. Cubrir y dejar leudar al doble. Precalentar el horno a 180 grados centígrados. Llevar al horno los panes y cocinar durante 20 minutos. Una vez cocidos, pincelarlos con manteca fundida para darles brillo y mejor sabor. Pan árabe, 15 pancitos. Ingredientes: levadura fresca, 20 gramos, agua, 300 centímetros cúbicos, aceite neutro, 2 cucharadas, harina 0000, 500 gramos, sal, 12 gramos. Preparación. Desleír la levadura de 100 centímetros cúbicos de agua a temperatura ambiente, añadir el aceite y luego la harina con la sal. Verter el resto de agua y unir hasta lograr una masa blanda que no se pegue en el momento del amasado. Amasar unos minutos, cubrir con polietileno y dejar descansar sobre la mesa apenas enharinada durante 20 minutos. Dividir la masa en porciones de 50 gramos y bollar. Espolvorear con bastante harina la base y la parte superior de cada bollito y dejar descansar 20 minutos. Precalentar el horno a 220 grados centígrados. Estirar cada bollito dándole forma redonda y fina. Disponer sobre una placa enharinada. Llevar de inmediato al horno y cocinar durante 5 minutos aproximadamente, teniendo en cuenta que este tipo de pan no debe tomar color. Retirar del horno y apilar. Cubrir con un paño seco y dejar enfriar antes de envasar. Pebetes, 14 pebetes. Ingredientes: levadura fresca 35 gramos, agua 200 centímetros cúbicos, leche 400 centímetros cúbicos, azúcar 130 gramos, extracto de malta 25 gramos, harina 000 300 gramos, harina 0000 700 gramos, sal 17 gramos, manteca 85 gramos. Chuño, véase receta en página 22 para pincelar. Preparación: desleír la levadura en 100 centímetros cúbicos de agua tibia. Reservar. Colocar en un bol el resto de agua y la leche a temperatura ambiente. Añadir el azúcar, el extracto de malta y la levadura. Mezclar los dos tipos de harina con la sal e incorporar de a poco la preparación anterior junto con la manteca blanda. Unir los ingredientes hasta lograr una masa tierna. Amasar hasta que resulte suave. Cubrir con polietileno y dejar descansar 30 minutos. Dividir la masa en porciones de 135 gramos y bollar. Cubrir y dejar relajar 20 minutos. Estirar cada bollo dándole forma apenas alargada. Disponer sobre placas enmantecadas. Cubrir y dejar leudar al doble. Precalentar el horno a 200 grados centígrados. Llevar los pebetes al horno y cocinar durante 25 minutos. Una vez cocidos, pincelarlos con chuño. Rosetas. 30 pancitos. Ingredientes: harina 000 700 gramos, harina 0000 300 gramos, harina de malta una cucharadita, sal 22 gramos, agua 550 centímetros cúbicos, levadura fresca 25 gramos, grasa vacuna refinada 120 gramos. Preparación: cernir sobre la mesa los tres tipos de harina con la sal, hacer una corona y disponer en el medio el agua a temperatura ambiente, la levadura y la grasa blanda. Unir los ingredientes centrales y incorporando de a poco la harina de los costados. Formar una masa relativamente blanda y amasar unos minutos hasta que resulte suave. Cubrir y dejar descansar 20 minutos. Separar porciones de 60 gramos, bollar y espolvorear con harina. Cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Con un molde especial para rosetas, ejercer presión sobre cada bollito de masa de manera tal que se imprima el calado del molde. Disponer sobre placas enharinadas, cubrir y dejar puntear al doble. Precalentar el horno a 200 grados centígrados y ubicar una bandeja con agua en su interior para generar vapor. Llevar las rosetas al horno y cocinar durante 30 minutos. Panes para hamburguesas. 24 pancitos. Ingredientes: levadura fresca 30 gramos, leche 600 centímetros cúbicos, azúcar 100 gramos, extracto de malta 15 gramos, harina 000 500 gramos, harina 0000 500 gramos, sal 20 gramos, margarina 100 gramos, huevo batido para pincelar, semillas de sésamo o amapola para espolvorear. Preparación:
Desleír la levadura en 100 centímetros cúbicos de leche tibia. Verter el resto de leche tibia en un bol junto con el azúcar y extracto de malta. Incorporar la levadura y mezclar. Cernir en otro bol los dos tipos de harina con la sal y agregar de a poco la preparación anterior junto con la margarina blanda. Amasar hasta obtener una masa suave. Cubrir con polietileno y dejar descansar sobre la mesa durante 20 minutos. Cortar porciones de masa de 80 gramos y bollar. Cubrir y dejar descansar 20 minutos. Estirar cada bollo con palote dándole forma redonda de 10 centímetros de diámetro. Disponer sobre una placa enmantecada, cubrir y dejar leudar en un lugar cálido. Precalentar el horno a 200 grados centígrados. Pincelar los panes con huevo batido y espolvorearlos con las semillas de sésamo o amapola. Llevar al horno y cocinar durante 20 minutos aproximadamente. Una vez cocidos, rociar los panes con agua o pincelarlos con chuño. Véase receta en página 22. Entonces, ¿qué página estoy? Bueno. Panes para panchos. 24 pancitos. Ingredientes: levadura fresca 35 gramos, agua 600 centímetros cúbicos, leche en polvo entera, una cucharada, azúcar 90 gramos, extracto de malta 20 gramos, harina 0,000 1 kilo, sal 20 gramos, margarina 110 gramos, manteca fundida para pincelar. Preparación: desleír la levadura en 100 centímetros cúbicos de agua tibia, colocar en un bol el resto de agua y adicionar la leche en polvo, el azúcar y el extracto de malta, mezclar, agregar de a poco la harina con la sal y finalmente incorporar la margarina blanda, unir hasta formar una masa tierna, amasar hasta obtener una textura muy suave y bollar, cubrir con polietileno y dejar relajar 20 minutos, dividir la masa en porciones de 75 gramos y bollar, cubrir y dejar descansar 20 minutos. Estirar cada bollito con la mano dándole forma alargada. Disponer sobre placas enmantecadas, cubrir y dejar leudar al doble de su tamaño. Precalentar el horno a 200 grados centígrados. Llevar los panes al horno y cocinarlos durante 20 minutos. Una vez cocidos, pincelar los panes con la manteca fundida. Chips. 30 pancitos. Ingredientes: fermento, levadura fresca 30 gramos, leche 75 centímetros cúbicos, azúcar una cucharadita, masa, harina 500 gramos, sal 10 gramos, agua 100 centímetros cúbicos, leche 100 centímetros cúbicos, yemas 3, azúcar 70 gramos, manteca 65 gramos, huevo batido para pincelar. Preparación. Para hacer el fermento, desleír la levadura en la leche tibia y añadir el azúcar. Cubrir y dejar fermentar 10 minutos. Para preparar la masa, disponer en un bol la harina en forma de corona, espolvorear con la sal y mezclar. Ubicar en el centro el agua y la leche tibias, las yemas, el azúcar y la manteca. Unir estos ingredientes y agregar el fermento. Integrar bien. Retirar la preparación del bol y amasar sobre la mesa, apenas enharinada hasta obtener una masa tierna. Dar forma de bollo, cubrir con polietileno y dejar descansar durante 20 minutos. Dividir la masa en porciones de 35 gramos, bollar y estirar ligeramente las puntas. Disponer sobre placas enmantecadas, cubrir y dejar leudar hasta que dupliquen su volumen. Precalentar el horno a 220 grados centígrados. Pincelar las piezas leudadas con huevo batido. Llevar al horno y cocinar durante 20 minutos. Bollitos con salvado. 60 pancitos. Ingredientes: salvado de trigo molido grueso, 150 gramos. Agua, 700 centímetros cúbicos. Levadura fresca, 35 gramos. Azúcar negra, 130 gramos. Extracto de malta, una cucharadita. Manteca, 80 gramos. Harina, 0,000 1 kilo. Sal, 20 gramos. Huevo batido para pincelar, salvado de trigo molido grueso. Huevo batido para pincelar. Salvado de trigo molido grueso para espolvorear. Preparación: colocar en un bol el salvado y añadir 400 centímetros cúbicos de agua caliente. Dejar hidratar el salvado hasta que el agua se entibie. Agregar la levadura disuelta en el resto de agua tibia, el azúcar negra, el extracto de malta
y la manteca blanda. Unir con una cuchara de madera y agregar de a poco la harina mezclada con la sal. Formar una masa blanda y amasar unos minutos más hasta conseguir una textura suave. Cubrir con polietileno y dejar descansar 30 minutos. Dividir la masa en porciones de 35 gramos y bollar. Ubicar sobre placas enmantecadas. Pincelar con huevo batido y adherir el salvado. Cubrir y dejar leudar hasta que dupliquen su tamaño. Precalentar el horno a 200 grados centígrados. Llevar los bollitos al horno y cocinar durante 20 minutos aproximadamente. Pancitos con soya. 40 pancitos. Ingredientes: levadura fresca, 30 gramos, agua, 600 centímetros cúbicos, azúcar, 50 gramos, margarina, 85 gramos, harina 000, 500 gramos, harina 0000, 500 gramos, harina de soya, 200 gramos, sal, 22 gramos. 40 pancitos. Preparación: desleír la levadura en 100 centímetros cúbicos de agua tibia del total indicado. Colocar en un bol el resto de agua a temperatura ambiente del azúcar y la margarina. Mezclar y agregar la levadura, los tres tipos de harina y la sal. Unir los ingredientes hasta lograr una masa relativamente blanda. Amasar unos minutos. Cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Dividir la masa en porciones de 50 gramos y bollar. Disponer los pancitos sobre placas engrasadas y hacerles un corte en la parte superior. Cubrir y dejar leudar al doble. Precalentar el horno a 200 grados centígrados a 200 grados centígrados y ubicar una bandeja con agua en su interior para generar vapor. Llevar los pancitos al horno y cocinar durante 30 minutos aproximadamente. Pancitos saborizados de jamón y queso. 25 pancitos. Ingredientes: fermento, levadura seca, 10 gramos, agua, 80 centímetros cúbicos, azúcar, una cucharadita, harina, 0000, 2 cucharadas, masa, harina 0000, 500 gramos, sal, 2 cucharaditas, agua, 200 centímetros cúbicos, huevo, 1, azúcar, 50 gramos, manteca, 50 gramos, jamón cocido, 75 gramos, queso sardo rallado, 50 gramos, huevo batido para pincelar, semillas de sésamo para espolvorear. Preparación: para hacer el fermento, desleír la levadura en el agua tibia y añadir el azúcar y la harina. Cubrir con polietileno y dejar fermentar 10 minutos. Para preparar la masa, disponer en un bol la harina en forma de corona, espolvorear con la sal y mezclar. Ubicar en el centro el agua tibia, el huevo, el azúcar y la manteca blanda. Unir y agregar el fermento. Integrar de a poco la harina, el jamón picado y el queso rallado. Amasar hasta obtener una masa tierna y dar forma de bollo. Cubrir con polietileno y dejar descansar durante 30 minutos. Dividir la masa en porciones de 40 gramos y bollar. Disponer sobre placas enmantecadas. Cubrir y dejar leudar al doble. Precalentar el horno a 220 grados centígrados. Pincelar los pancitos con huevo batido y espolvorear con las semillas de sésamo. Llevar al horno y cocinar durante 20 minutos. Una vez cocidos, rociar los pancitos con agua. Mm. Pancitos vegetales. 50 pancitos. Ingredientes: levadura fresca, 30 gramos, agua, 550 centímetros cúbicos, leche en polvo entera, 2 cucharadas, azúcar 100 gramos, harina 000, 200 gramos, harina 0000, 800 gramos, sal 20 gramos, pimienta negra molida, 2 cucharaditas, manteca 100 gramos, espinaca apenas cocida, una taza, huevo batido para pincelar. Pancitos vegetales, 50 pancitos. Preparación: desmenuzar la levadura en un bol, añadir la mitad del agua tibia, la leche en polvo y el azúcar. Mezclar e incorporar los dos tipos de harina combinados con la sal y la pimienta, la manteca blanda, la espinaca picada, vertiendo de a poco el resto de agua tibia. Unir hasta lograr una masa tierna. Amasar unos minutos hasta que se torne suave y homogénea. Cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Dividir la masa en porciones de 35 gramos y bollar. Dis- disponer sobre placas apenas enmantecadas. Cubrir con polietileno y dejar leudar el doble. Precalentar el horno a 200 grados centígrados. Pincelar los pancitos con huevo batido. Llevar al horno y cocinar durante 20 minutos. Capítulo 2. Panes saborizados y rellenos.
Pancitos con calabaza, 30 pancitos. Ingredientes: fermento, levadura seca, 10 gramos, agua, 100 centímetros cúbicos, azúcar, una cucharadita, harina 0000, una cucharada. Masa, harina 0000, 500 gramos. Sal, 2 cucharaditas. Puré de calabazas, 7 cucharadas. Azúcar, 50 gramos. Extracto de malta, una cucharadita. Huevos, 2. Margarina, 60 gramos. Agua, cantidad necesaria. Huevo batido para pincelar. Semillas de amapola para rebozar. Preparación. Para hacer el fermento, hidratar la levadura en el agua tibia, agregar el azúcar y la harina, batir hasta homogeneizar, cubrir con film autoadherente y dejar fermentar. Para preparar la masa, mezclar la harina con la sal y disponer en forma de corona. Colocar en el centro el puré de calabaza, el azúcar, el extracto de malta, los huevos y la margarina. Añadir 50 centímetros cúbicos de agua tibia y mezclar y mezclar. Por último, incorporar el fermento. Tomar los ingredientes añadiendo un poco de agua tibia fuera necesario. Si fuera necesario, hasta formar una masa tierna. Amasar sobre la masa apenas enharinada. Cubrir con polietileno y dejar descansar 40 minutos. Dividir la masa en porciones de 35 gramos y bollar. Pincelar con huevo batido y rebozar con las semillas de amapola. Disponer sobre placas apenas enmantecadas. Cubrir con polietileno y dejar leudar al doble. Precalentar el horno a 200 grados centígrados. Llevar los pancitos al horno y cocinar durante 20 minutos. Una vez cocidos, rociar los pancitos con agua. Bagels. 25 pancitos. Ingredientes: fermento, levadura seca, 15 gramos, agua, 75 centímetros cúbicos, azúcar, una cucharadita, masa, harina, 000, 500 gramos, harina, 0000, 500 gramos, sal, 4 cucharaditas, azúcar, 85 gramos. Agua, 575 centímetros cúbicos. Extracto de malta, 2 cucharaditas. Margarina, 90 gramos. Agua, cantidad necesaria. Sal gruesa, 4 cucharadas. Agua, cantidad necesaria. Sal gruesa, 4 cucharadas. Huevo batido para pincelar. Preparación. Para hacer el fermento, hidratar la levadura en el agua tibia, agregar el azúcar y mezclar. Cubrir con film autoadherente y dejar fermentar 10 minutos. Para preparar la masa, colocar en un bol los dos tipos de harina y mezclar con la sal y el azúcar y mezclar con la sal y el azúcar. Hacer un hueco en el centro y disponer ahí la mitad del agua tibia, el extracto de malta, la margarina y el fermento. Mezclar. Unir intercalando el resto del agua hasta lograr una masa blanda. Amasar hasta que se note suave. Cubrir con polietileno y dejar descansar 30 minutos. Dividir la masa en porciones de 30 grados y bollar. Cubrir y dejar descansar 20 minutos. Hacer un orificio central a cada bollo y extender la abertura hacia los costados, formando una rosquilla. Disponer sobre placas aceitadas, cubrir y dejar leudar. Precalentar el horno a 200 grados centígrados. Llenar las 3/4 partes de una cacerola mediana con agua. Llevar al fuego y cuando comience a hervir, agregar la sal gruesa, introducir las rosquillas y cocinar 5 minutos. Retirar las rosquillas del agua, pasarlas a una placa apenas enmantecada y pincelarlas con huevo batido. Llevar al horno y cocinar durante 20 minutos. Panecillos con panceta y salchicha. 50 pancitos. Ingredientes: fermento, levadura fresca, 35 gramos, agua, 75 centímetros cúbicos, azúcar, una cucharadita, harina 000, una cucharada. Masa, harina 000, 300 gramos, harina 0000, 700 gramos. Sal, 3 cucharadas, agua, 550 centímetros cúbicos, extracto de malta, una cucharadita, margarina o grasa vacuna refinada, 30 gramos, salchichas de cerdo picadas, 2, panceta ahumada picada, 125 gramos. Preparación. Para hacer el fermento, desleír la levadura en el agua tibia, agregar el azúcar y la harina, mezclar con un batidor de alambre, cubrir con film autoadherente y dejar fermentar al doble. Para preparar la masa, mezclar en un bol los dos tipos de harina con la sal, hacer un hueco en el centro y disponer ahí la mitad del agua tibia, el extracto de malta y la margarina o grasa blanda, adicionar el fermento y comenzar a unir los ingredientes, añadiendo por último las salchichas y la panceta previamente sarteneadas. Agregar de a poco el resto de agua hasta lograr una masa blanda. Amasar unos minutos
Amasar unos minutos, dar forma de bollo y espolvorear apenas con harina, cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Dividir la masa en porciones de 35 gramos y bollar. Disponer sobre placas apenas enharinadas. Rociar la superficie de los panes con agua y espolvorear con harina. Cubrir y dejar leudar al doble. Precalentar el horno a 200 grados centígrados y ubicar una bandeja con agua en su interior para generar vapor. Llevar los panes al horno y cocinar durante 25 minutos. Panecillos con sésamo, 20 pancitos. Ingredientes: fermento, levadura seca 10 gramos, agua 50 centímetros cúbicos, azúcar una cucharadita. Más harina 0,000 500 gramos, sal 2 cucharaditas, semillas de sésamo 5 cucharadas, azúcar 30 gramos, miel 2 cucharadas, pasta de sésamo 3 cucharadas, agua 225 centímetros cúbicos, manteca 40 gramos, huevo batido para pincelar, semillas de sésamo para espolvorear. Preparación: para hacer el fermento, hidratar la levadura en el agua tibia, agregar el azúcar y mezclar. Cubrir con film autoadherente y dejar fermentar al doble. Para preparar la masa, mezclar en un bol la harina con la sal y las semillas de sésamo. Hacer un hueco en el centro y disponer allí el azúcar, la miel, la pasta de sésamo, el agua y la manteca blanda. Unir y añadir el fermento. Trabajar hasta lograr una masa blanda, amasar hasta obtener una textura suave, cubrir con polietileno y dejar descansar 30 minutos, dividir la masa en porciones de 50 gramos, bollar y darle a los bollos una forma un poco alargada, acomodar sobre placas enmantecadas, cubrir con polietileno y dejar puntear. Precalentar el horno a 200 grados centígrados. Pincelar los panecillos con huevo batido y espolvorear con las semillas de sésamo. Llevar al horno y cocinar durante 20 minutos. Pletzai, pletz, ple, pletzalej de cebolla. 60 pancitos. Ingredientes: fermento, levadura seca 10 gramos, agua 75 centímetros cúbicos, azúcar una cucharadita, harina 0,000 2 cucharaditas, masa, harina 0,000 1 kilo, sal 2 cucharadas, agua 575 centímetros cúbicos, extracto de malta una cucharadita, margarina 70 gramos, huevo batido para pincelar cebollas, huevo batido para pincelar huevo batido para pincelar, cebollas cortadas en aros y rehogadas, 1 kilo, semillas de amapola para espolvorear. Preparación: para hacer el fermento, hidratar la levadura en el agua tibia, añadir el azúcar y la harina, batir, cubrir con film autoadherente y dejar fermentar 10 minutos. Para preparar la masa, disponer en un bol la harina mezclada con la sal, hacer un hueco en el centro y verter allí el agua a temperatura ambiente, agregar el extracto de malta, la margarina blanda y el fermento, unir los ingredientes hasta lograr una masa tierna, amasar hasta que resulte suave y homogénea, cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos, estirar la masa hasta dejarla de 3 milímetros de espesor, cortar discos de 6 centímetros de diámetro, disponer los discos sobre placas apenas aceitadas, pincelar con huevo batido, distribuir la cebolla y espolvorear con las semillas de amapola, cubrir y dejar leudar al doble de su volumen, precalentar el horno a 200 grados centígrados, llevar los plets, pletzaleit al horno y cocinar durante 25 minutos. Redonditos con cantimpalo. 50 pancitos. Ingredientes: fermento, levadura seca 15 gramos, agua 100 centímetros cúbicos, azúcar una cucharadita, harina 0,000 una cucharada, masa, harina 0,000 200 gramos, harina 0,000 300 gramos, harina de malta una cucharadita, sal 2 cucharaditas, harina una cucharada, agua 225 centímetros cúbicos, grasa vacuna refinada 50 gramos, cantimpalo picado 125 gramos. Preparación: para hacer el fermento, hidratar la levadura en el agua tibia, añadir el azúcar y la harina, batir para integrar, cubrir con film autoadherente y dejar fermentar en un lugar cálido. Para preparar la masa, mezclar en un bol los 3 tipos de harina con la sal y el azúcar, disponer en forma de corona y ubicar en el centro el agua tibia, la grasa blanda y el fermento. Unir los ingredientes e incorporar el cantimpalo picado. Trabajar hasta lograr una masa blanda. Amasar unos instantes
sobre la mesa enharinada. Cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Estirar la masa hasta dejarla de 4 milímetros de espesor. Cortar discos de 6 centímetros de diámetro. Disponer los discos de masa sobre una placa apenas aceitada. Cubrir y dejar puntear. Precalentar el horno a 220 centímetros. Precalentar el horno a 220 grados centígrados. Espolvorear harina sobre la superficie de los pancitos. Llevar al horno y cocinar durante 15 minutos. Espirales con panceta y queso. 40 espirales. Ingredientes: masa, levadura fresca 30 gramos, agua 550 centímetros cúbicos, azúcar 80 gramos, huevos 2, manteca 30 gramos, harina 0,000 1 kilo, sal 30 gramos, empaste, manteca 150 gramos, margarina 300 gramos, harina 0,000 100 gramos, huevo batido para pincelar, queso sardo rallado 200 gramos, queso fontina rallado 200 gramos, panceta ahumada cortada en fetas 300 gramos. Preparación. Para hacer la masa, colocar en un bol la levadura, la levadura, agregar el agua fría, el azúcar, los huevos y la manteca blanda. Mezclar y adicionar de a poco la harina con la sal. Formar una masa blanda y amasar unos instantes. Cubrir con polietileno y llevar a la heladera durante 30 minutos. Para preparar el empaste, colocar la margarina y la manteca frías con la harina entre dos láminas de polietileno. Golpear con un palote hasta homogeneizar. Formar un pancito. Estirar la masa hasta obtener un rectángulo, disponer el empaste en el centro y doblar la masa de los costados para encerrarlo. Estirar la masa hacia los costados y doblarla en tres partes. Cubrir con polietileno y llevar a la heladera 30 minutos. Retirar y reiterar el paso anterior 2 veces más. Llevar a la heladera durante toda la noche. Al día siguiente, retirar la masa de la heladera y dejar que tome la temperatura ambiente. Estirar la masa y doblar en tres partes. Cubrir y llevarla a la heladera en 30 minutos. Retirar la masa de la heladera y estirarla hasta dejarla de 3 milímetros de espesor. Pincelar la masa con un poco de huevo batido y distribuir encima los dos tipos de queso rallado y las fetas de panceta. Enrollar a lo largo y cortar porciones de 2 centímetros de espesor. Disponer sobre una placa enmantecada. Cubrir con polietileno y dejar leudar al doble. Precalentar el horno a 190 grados centígrados. Pincelar los espirales con el resto del huevo batido. Llevar al horno y cocinar durante 25 minutos aproximadamente.